Esta semana en Vaticano conoceremos a la Gendarmería Vaticana, los guardianes del Papa. Contamos con el obispo Rolando José Álvarez en su primera entrevista televisiva desde que salió de una cárcel nicaragüense. Y nos uniremos a la peregrinación nórdica en su inspirador viaje a Roma. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Which actions to take? Los líderes mundiales se reunieron en el Palacio Apostólico Vaticano para celebrar la cumbre sobre los derechos del niño. Antes de la inauguración, el Papa Francisco recibió a un grupo de 10 niños. Entre ellos estaba Román, un niño ucraniano que sufrió quemaduras de 4º grado en un ataque con misiles. El abrazo entre el pequeño y el Papa se convirtió en la imagen que recuerda la importancia de esta cumbre. Premios Nobel, profesores, economistas, líderes religiosos y políticos debatieron sobre la falta de protección de los niños que padecen la pobreza, la guerra, la explotación y la falta de educación. Magnus McFarlane Barrow, fundador de Mary's Meals, reiteró que el hambre infantil está aumentando tras décadas de supuesto progreso. Con toda nuestra tecnología, todas estas posibilidades, todos estos recursos, la situación empeora. Sí, en muchos sentidos está empeorando. Y tienes razón, porque creo que tenemos una responsabilidad aún mayor en ese fracaso, debido precisamente a que tenemos más posibilidades que nunca. Disponemos de más herramientas que nunca para resolver estos problemas y defender los derechos de todos los niños a la vida y a su crecimiento y permitirles prosperar. Hoy en día tenemos muchas maneras de hacerlo y eso supone una gran sensación. Por eso estamos tan contentos de que el Santo Padre convoque una reunión como esta y tome la iniciativa. Durante el encuentro, el Papa lamentó la pérdida de la infancia de los niños que sufren las guerras y pidió que las injusticias contra los más débiles no se conviertan en la nueva normalidad. Mirar a través de los ojos de quienes vivieron la guerra es la mejor manera de comprender el inestimable valor de la vida y escuchar a los niños que hoy viven inmersos en la violencia, en la explotación o en la injusticia sirve para reforzar nuestro no a la guerra. No a la guerra. Además, el pontífice señaló que el aborto es otro tipo de ataque contra los niños que anula toda esperanza en la humanidad. En nombre de esta lógica del descarte en la que el hombre se hace omnipotente, se sacrifica la vida no nacida mediante la práctica asesina del aborto. El aborto suprime la vida de los niños y corta la fuente de esperanza de toda la sociedad. Entre los asistentes se encontraba Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, y la reina Rania de Jordania, quien denunció que en la furia de la guerra no hay forma de proteger a los niños de los impulsos más crueles de la humanidad. Se les roba todo derecho a la vida y a la seguridad, pero también a la educación, a la salud, a la intimidad y a la protección frente a los abusos. En cada noticia o vídeo marcado como sensible en las redes sociales, ellos están ahí, sangrando y tapándose los oídos tras un ataque aéreo, con quemaduras tan graves que sus propios padres ni siquiera pueden reconocerlo. Asisten a los horrores que en nuestras pantallas se difuminan para nuestra protección. Durante el Congreso, los participantes también debatieron sobre el drama de la esclavitud infantil, en el que los niños son víctimas de la trata y los matrimonios forzados. Este Congreso es el preludio de la Segunda Jornada Mundial de la Infancia, que el Papa ha convocado para septiembre de 2026. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano.
En un encuentro con la Rota Romana, el Tribunal Supremo de la Iglesia para casos de nulidad, el Papa Francisco elogió el matrimonio como un don que no puede disolverse sin más. Subrayó que no limita la libertad, sino que está sostenido por la gracia de Dios. El sacramento del matrimonio es una promesa de Dios cuya fidelidad hace posible la fidelidad humana, dijo el pontífice. Durante las primeras vísperas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco exhortó a los consagrados y consagradas a ser portadores de luz en el mundo de hoy, viviendo fielmente el Evangelio. Dirigiéndose a miles de religiosos, explicó cómo la pobreza, la castidad y la obediencia pueden transformar la sociedad a través del amor de Dios. Esta celebración se festeja cada año el 2 de febrero y adquiere este año un significado especial, ya que la Iglesia se prepara para el Jubileo de la Vida Consagrada, que tendrá lugar en octubre. El Papa Francisco animó a los jóvenes ucranianos a seguir comprometidos con el diálogo y el patriotismo, reconociendo lo difícil que es perdonar en medio del conflicto. El pontífice mantuvo una videollamada con unos 250 jóvenes de Kiev y de otros lugares de Europa y América. El encuentro comenzó con una oración y continuó con testimonios de jóvenes sobre el impacto de la guerra en sus vidas y sus comunidades. El Papa Francisco se reunirá con el clero romano el jueves 6 de marzo en la Basílica de San Juan de Letrán. El último encuentro con los sacerdotes diocesanos y religiosos que ejercen su ministerio pastoral en Roma, así como con los diáconos permanentes, tuvo lugar el 13 de enero de 2024. El Papa Francisco anunció que tiene intención de publicar una carta o exhortación dedicada a los niños. Durante el encuentro donde dio este anuncio, el Santo Padre habló sobre los no nacidos, advirtiendo que en una sociedad del descarte, la vida no nacida es sacrificada a través de la práctica asesina del aborto. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano. Mientras el jubileo de las Fuerzas Armadas está en pleno apogeo, la Gendarmería Vaticana nunca descansa. Conocidos como los Ángeles Custodios del Papa, este cuerpo de policía militarizada de élite está formado por más de 150 miembros vestidos de azul marino. Menos ornamentada que la vistosa Guardia Suiza, la Gendarmería trabaja codo a codo con los soldados papales y es la principal responsable de la seguridad personal del Papa Francisco. Sí, sicuramente es un privilegio reservado. Sin duda, es un privilegio reservado a unos pocos. Proteger al Papa mientras estamos aquí en el Vaticano no es tan difícil, pero cuando salimos al extranjero, a Italia, se vuelve un poco más complicado. No tanto por las posibles amenazas, sino sobre todo porque necesitamos garantizar que este sacerdote vestido de blanco pueda permanecer seguro mientras está lo más cerca posible de la gente. Possa stare in sicurezza il più vicino alla gente possibile. Seguir al Papa Francisco puede ser a veces todo un reto, ya que con frecuencia sorprende al mundo rompiendo los protocolos de seguridad. Digamos que es muy informal, por lo que a menudo nos salimos de lo previsto, pero son aventuras preciosas que se te quedan en el corazón. La Gendarmería, con más de 200 años de historia, se ocupa cada día de multitud de tareas. Acompañan al Papa en ceremonias solemnes y audiencias papales y escoltan a otros jefes de Estado, como en la reciente visita del presidente de Malta a la Ciudad del Vaticano. En el interior del estado más pequeño del mundo y en sus sedes extraterritoriales de Roma, todo se supervisa meticulosamente desde un lugar especial, escondido en el sótano de uno de los palacios de la Santa Sede. La corresponsal de EWTN en el Vaticano, Maddalena Wolinska-Riedi, tuvo la oportunidad única de entrar en el centro operativo del Cuerpo de Policía del Vaticano, conocido como la Sala Operativa. Esta sala de operaciones está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, y se ha convertido en el punto de referencia para las diversas actividades que tienen lugar en el Vaticano, tanto ordinarias como extraordinarias. Cada metro cuadrado del territorio vaticano está minuciosamente vigilado por agentes altamente cualificados.
En primer lugar, hay que decir que el operador que presta servicio aquí en la sala de operaciones procede del cuerpo de gendarmería y es seleccionado tras haber desempeñado sus funciones sobre el terreno durante al menos 4 años desde su ingreso. Dopo mínimo 4 anni di attività. Pocos saben que tras sus altos muros la gendarmería hace las veces de policía de tránsito y mantiene el orden público en las 120 hectáreas del estado más pequeño del mundo. Fabio Gonella, camarógrafo de EWTN, tuvo el privilegio de participar en una patrulla matutina con uno de los inspectores de la gendarmería. Juntos exploraron las callejuelas ocultas del Vaticano, así como los túneles y patios inaccesibles del Palacio Apostólico. Además de sus funciones policiales, los agentes de la Gendarmería actúan como policías fiscales y guardias de prisiones. Con su propio sistema judicial, el Estado-Ciudad del Vaticano confía en ellos para prevenir y frenar eficazmente la delincuencia. Los delitos cometidos en el interior son muy escasos. Son más, llamémoslos así, los delitos transnacionales que los internos del Vaticano. Sin embargo, nuestro papel, en definitiva, no para. Y además hemos logrado algunos resultados. Su tarea principal es proteger las entradas al territorio soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, mediante el control de documentos de identidad y matrículas. Un ejemplo destacado es la Porta del Perugino, adyacente a Casa Santa Marta, donde reside el Papa Francisco. Aquí la inspección meticulosa es de suma importancia. Cuando se trata de visitas pastorales a Italia y de otros viajes papales por el mundo, la protección del Papa es crucial y muy compleja. Requiere meses de preparación y una coordinación constante, tanto con las fuerzas de seguridad locales como con organizaciones internacionales, tales como la Interpol, a la que la Gendarmería está afiliada desde hace años. El viaje de puertas adentro es algo increíble. Desde fuera no se ve el inmenso trabajo que conllevan todas las actividades preparatorias, como las diversas inspecciones, acuerdos, reuniones y conferencias. Y luego, naturalmente, cuando vamos, también verificamos que lo que hemos solicitado se ha hecho adecuadamente y satisface las necesidades del Papa y de la persona con la que el Papa se reúne. La Gendarmería busca constantemente jóvenes valientes dispuestos a sacrificarse por la Iglesia y por el Papa. Estas personas, llenas de una profunda fe, sacan fuerzas para servir al sucesor de San Pedro y protegen esta pequeña pero vital piedra angular de la tierra y el estado en el que reside. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido y no puedo evitar preocuparme por Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, a quien tanto quiero. Con estas palabras, el Papa Francisco quiso llegar hasta la cárcel La Modelo en Nicaragua, donde se encontraba el obispo Rolando Álvarez. 26 años de prisión. Esta fue la sentencia que recibió el obispo nicaragüense en febrero de 2023 tras negarse a ser exiliado de su país. Acusado de traición a la patria y de propagar noticias falsas para desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega, el obispo Álvarez es conocido por su defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa. Los ataques a la iglesia en Nicaragua han sido muchos, desde la expulsión del nuncio apostólico en 2022, la disolución de la Orden de los Jesuitas y la incautación de sus bienes, la confiscación del Seminario Mayor de Matagalpa para frenar la formación de sacerdotes, hasta el más reciente, la expulsión de las hermanas clarisas de sus propiedades. En enero de 2024, 19 miembros de la Iglesia en Nicaragua fueron enviados a Roma, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez. Y ahora, por primera vez desde que fue liberado, Monseñor Álvarez rompe su silencio ante las cámaras en una entrevista con EWTN Noticias. Monseñor Rolando Álvarez, hace un año llegó a Roma. ¿Cómo ha sido su vida aquí y qué tareas le ha encomendado el Papa Francisco? Bueno, estoy muy contento en Roma porque siempre que estuve detenido, pensé que a la hora de la liberación, después de Nicaragua, la mejor ciudad en la que podía vivir es la eterna, precisamente porque estoy cerca de Pedro.
y eso renueva mi fe. De tal forma que he tenido un año de recuperación ciertamente de mi salud integral, pero en el que he venido también consiguiendo la paz interior que tanto necesitaba. Yo no me siento exiliado, sino liberado, y en la diáspora. En la diáspora siempre crece la fe y se fortalece la esperanza. Ese día que usted vino a Roma, ¿qué sintió? ¿Cómo fue ese día para usted? Bueno, primero déjame decirte que cuando salí de la cárcel y me iban llevando al aeropuerto, en las gestiones que la Santa Sede, la Secretaría de Estado, en nombre del Santo Padre hizo ante el gobierno, pues por supuesto sentí una profunda alegría, pero sobre todo fue una experiencia de fe, porque en ese momento recité y profesé el credo, que es por lo cual sufrí esa experiencia, por mi fe. ¿Usted pensaba que vendría este día de liberación? Yo siempre pensé y creí en mi libertad, siempre creí en mi liberación. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sabía, pero siempre esperé salir libre. E insisto en que lo que me sostuvo fue la oración, el poder estar dando esta entrevista en esta bella Pontificia Comisión de América Latina, solamente se puede explicar como una acción sobrenatural de Dios. No hay explicación humana para que yo pueda estar contigo en este momento. Usted habló de su estado de salud en ese día que se fue, durante ese año que estuvo encarcelado. ¿Cómo era su estado de salud antes y cómo está ahora? Yo vine, para decirlo en un lenguaje de cuantificación, -0. -0 en todas mis capacidades psicológicas, psiquiátricas, emocionales, afectivas, sentimentales, morales, espirituales, físicas, somáticas, -0. Ahora, un año después, puedo decir que estoy en un 90% de recuperado. Quería darle el espacio para decir lo que usted quiera decir a su gente. ¿Hay algún mensaje que quiera dar, un agradecimiento? Decirles que les amo. Amo mucho a mi gente, amo a mi pueblo, y decirles que soy un obispo para la Iglesia Universal. Es decir, fui ordenado obispo para Matagalpa, soy cabeza visible de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, y lo seguiré siendo hasta que Dios quiera. Y quiero enviar desde aquí mi bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todo el pueblo de Nicaragua y a toda la América Latina. Monseñor Rolando Álvarez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, figuran entre la lista de los países menos religiosos del mundo. Aunque las naciones del norte de Europa tienen profundas raíces católicas, el catolicismo representa hoy una pequeña minoría en cada uno de ellos, y son los inmigrantes quienes constituyen la mayor parte de la Iglesia católica. Por primera vez, 5 pequeñas comunidades católicas nórdicas han organizado una peregrinación conjunta a Roma con motivo del jubileo de 2025. La iglesia en los países nórdicos es pequeña. Somos entre el 1, 2, 3% de la población y en gran medida una iglesia migrante. Pero siendo esta minoría, para nosotros, estar juntos y estarlo además en el contexto de la Iglesia Universal es muy importante. Por eso, para nosotros, haber venido aquí a Roma es una gran experiencia que nos fortalece en nuestra fe y nos une a la Iglesia Universal y al Santo Padre. Durante 3 días, más de 1000 peregrinos nórdicos visitaron los lugares santos de Roma y compartieron momentos de oración y reflexión. Aunque cada país tuvo sus propios actos nacionales y diocesanos, todo el grupo se reunió para celebrar misa en las basílicas papales y atravesar las puertas santas. Esta experiencia es muy difícil de explicar. Ha sido algo que llevaré conmigo en mi corazón, espiritualmente, y que espero poder contar algún día a mis nietos. Ver a tanta gente de Escandinavia reunida, rezando juntos, es una experiencia realmente hermosa.
Es increíble estar aquí y saber que este es el lugar donde los primeros cristianos lucharon por su fe. Me siento inspirado para también yo luchar por mi fe. Eso ha significado mucho para mí. La peregrinación culminó con una audiencia privada con el Papa Francisco y una misa solemne en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. Para los feligreses de pequeñas parroquias dispersas por el norte, este encuentro ha sido una experiencia profundamente significativa, pues les ha ofrecido conexión, aliento y un renovado sentido de pertenencia. Muchos de ellos se han dado cuenta que a pesar de la distancia que los separa, están lejos de estar solos. Ver a la unidad de los países nórdicos y Escandinavia es muy bueno, porque en la Islandia estamos muy aislados, somos pocos católicos, y encontrarnos con otros católicos de los países nórdicos nos da esperanza. Incluso con el reducido número de católicos de cada país y sus diversos orígenes, esta peregrinación ha sido sin duda un poderoso testimonio de la unidad de la Iglesia. Our Bishops' Conference is a Nordic conference. Nuestra conferencia episcopal es una conferencia nórdica. Somos bastante conocidos porque en la Iglesia somos una conferencia multinacional que comprende Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia, y nos gustaría manifestar la unidad de nuestra Iglesia local en un sentido amplio. Es estupendo que los fieles hayan querido participar. In an extended sense, and it's great that the faithful wanted to participate. En medio de los numerosos desafíos que plantea la creciente secularización, la Iglesia de los países nórdicos es también testigo de la esperanza que define el Año Santo. Por eso, como subrayaron los obispos nórdicos en sus homilías a lo largo del fin de semana, los católicos de esta parte del mundo están llamados a compartir la verdad de Cristo con todos los que buscan sentido y luchan contra la desesperanza. Recemos unos por otros, para que a través de esta peregrinación durante el año jubilar seamos fortalecidos en la fe, la esperanza y el amor por Jesucristo, para que podamos dar testimonio creíble de Él y de su Iglesia cuando regresemos a casa. La evangelización es innegablemente una parte importante de la misión de la Iglesia en los países nórdicos. A través de esta peregrinación se ha recordado una vez más a los peregrinos nórdicos su papel a la hora de llevar la luz de Cristo a aquellos que necesitan esperanza y un propósito. Ha sido maravilloso formar parte de esta peregrinación, profundizar en nuestra fe, comprender mejor lo que realmente significa nuestra fe, que Dios se hizo hombre por nosotros, y no menos importante, recordar nuestra llamada y tarea de seguir caminando cuando volvamos a casa. Especialmente ahora que vivimos tiempos difíciles, debemos recordar que llevamos la esperanza de nuestra salvación y la de la salvación del mundo. Tal como dijo el obispo Eric en su homilía, debemos recordar que Dios salvó este mundo y que estamos llamados a continuar y ser parte de esta obra salvífica, cooperando con la gracia de Dios, difundiendo su esperanza, aunque las cosas parezcan imposibles, porque nada es imposible para Cristo. Ahora estamos en Roma, en un día soleado. En invierno, Finlandia, ya saben, es muy oscura y fría. La esperanza es este calor, este amor de Dios. Y espero que nosotros, los finlandeses reunidos aquí en Roma, cuando regresemos dentro de 2 días a nuestra querida Finlandia, llevemos este amor y esta esperanza del corazón de la Iglesia a nuestro país y a través de él, de Finlandia, a muchos, muchos países, porque la Iglesia es una. Jeg vil spela och sjunga för er glöd. Jag vill spela och sjunga för er glöd. Jag vill tacka honom, lova hans natt. Jag vill spela och sjunga för er glöd.